Les doy la bienvenida al canal de Analítica Tranquila, les habla Boris Tessenhausen. 15 de julio, estas son las principales noticias hasta este momento. En primer lugar, feliz día de la estatalidad ucraniana, queridos ucranianos. Ucrania seguirá siendo fuerte, libre e independiente, y su pueblo indestructible. Les deseo a todos victoria y paz, y también prosperidad para nuestra querida Ucrania. Gloria a Ucrania. Y hoy hay muchas buenas noticias, así que así salió, y eso es maravilloso. Así que Ucrania decidió cerrar para los rusos no solo el mar de Azov, sino también el mar Negro. La siguiente etapa de la operación de las fuerzas de sistemas no tripulados se ha abierto completamente justo para el día de la estatalidad ucraniana. Ahora ya en el mar Negro, escribió Modern durante la noche, hoy fueron alcanzados los primeros 20 barcos, ya en el mar Negro. El resultado total en 10 días es de 136 unidades de la flota en la sombra de la Federación Rusa. Increíble, simplemente. 116 barcos de la flota en la sombra en el mar de Azov. Bueno, ahí la primera etapa está terminada, pasaron a la segunda, al mar Negro. Hoy 17 petroleros, 2 buques gaseros y un remolcador ya han sido alcanzados en el mar Negro. Y les recuerdo, Rusia ya ha cerrado oficialmente el mar de Azov para la navegación, ha cerrado el estrecho de Kerch. Bueno, y aquí para los rusos realmente puede ocurrir una verdadera catástrofe y espero que ocurra, especialmente en el contexto de los ataques a las refinerías de petróleo. Y esos tampoco se detienen. En el mar de Azov, las fuerzas de los sistemas no tripulados prácticamente los han destruido. Este es el llamado Flota Interna de Alimentación de Rusia. Son barcos fluviales y marítimos relativamente pequeños, de hasta 7.000 toneladas, que navegaban entre los puertos, entre el mar de Azov y el mar Negro. Ahora el golpe se traslada al siguiente nivel, por así decirlo, del sistema logístico de la Federación Rusa, a los enormes petroleros marítimos que transportan el petróleo y los productos petrolíferos rusos a través del Mar Negro hacia el mercado mundial. Como resultado, todos los puertos del mar de Azov están bloqueados. Rostov del Don, Azov, Taganrog, Yeisk, Temryuk. Con el mar de Azov ya resuelto, ahora comienza la gran caza. Imagínense cómo en el Kremlin explotó de rabia ese baboso subterráneo lleno de botox al enterarse de esta noticia. Bueno, y la gran casa significa grandes tanques. Ahora vamos a pasar a ellos, ahí la cosa se pone muy interesante. Y al mismo tiempo, noticias sobreparadas. Literalmente cada pocos días se detiene una gran refinería rusa. Así que la mayor refinería de Gazprom se detuvo tras un ataque de drones. Gazprom Neftekhimsalabad detuvo el procesamiento tanto de petróleo como de condensado de gas. Desde hoy ya no procesan nada más. Así lo informa Reuters. ¿Y saben qué? Es la quinta gran refinería que se detiene este mes. Anteriormente, la refinería de Syzran de Rosneft se detuvo el 12 de julio, la refinería de Saratov el 8 de julio, la refinería de Omsk, la más grande de Rusia, el 6 de julio y Nizhnegorodnefteorgsintes de Lukoil el 2 de julio. 5 grandes refinerías desde principios de mes. Cuanto más seguido convocan reuniones de emergencia sobre el combustible, más rápido se detienen las refinerías rusas. Vaya situación deprimente, ¿no? Sí, ¿cómo era que decía Putin? Que los drones ucranianos solo sirven para inquietar a los rusos y también para arruinarle las vacaciones a alguien en el sur. Y bien, ¿hay preocupación entre los rusos? ¿A alguien le arruinaron las vacaciones? ¿De verdad no entiende que para finales del verano no le quedará ni una sola refinería grande? Simplemente no quedará ninguna. Por cierto, el combustible a los puertos de Azov llegaba por varias rutas. Y también hay grandes problemas con esas rutas. O sea, había 2 rutas principales, las refinerías del Volga y un flujo separado que venía de las refinerías del Krai de Krasnodar. Ahora se los voy a nombrar y verán que les suenan porque todos estos complejos de refinación han sido visitados recientemente por nuestros drones. Así que desde la región del Volga llegaban los complejos de Volgogrado, Saratov, Syzran, Novok y Bishevsk. Todos recibieron lo suyo. Un flujo separado venía de las refinerías del Krai de Krasnodar, las refinerías de Afipsky, Ilsky, Tuapsinsky y Slaviansky. La mayoría de ellas también están detenidas o funcionan de manera muy parcial. Esto también es temporal. Todos se detendrán, como se suele decir. Y a los rusos les surgió otro problema colosal, del que antes tampoco se habían preocupado: la sobrecarga logística.
¿A dónde llevar ahora el combustible que transportaban los petroleros de Azov? ¿El ferrocarril? Bueno, en parte puede sustituir a la flota, pero es mucho más caro y además está saturado tanto con cargas militares como con carbón y grano, que también presentan problemas. Un pequeño petrolero de Azov de 7.000 toneladas reemplazaba aproximadamente a un centenar de vagones cisterna de ferrocarril. Allí, en el mar de Azov, han sido afectados 116 petroleros. ¿De dónde van a sacar 10.000 vagones cisterna? Además, no solo se necesitan cisternas allí, se necesitan locomotoras, estaciones de carga, vías de estacionamiento, horarios de circulación libres. ¿Dónde? Es decir, ¿se produce un colapso logístico? Total. Pero la derrota en el mar de Azov fue solo una antesala. La operación principal era el bloqueo del Mar Negro. Aquí es donde al calvo le van a temblar las manos y las piernas como le temblaron hace poco en el escenario. Me pregunto si en el Kremlin entendían en absoluto que después del mar de Azov también les iban a cortar el negro. Creo que tal vez lo entendían, pero no podían hacer nada al respecto. Ahora vamos a pasar a lo más importante, pero antes les recuerdo, amigos, no lo olviden, suscríbanse a este canal. Es importante para el crecimiento del canal, pueden hacerlo ahora mismo. Suscríbanse sin postergarlo. Estamos luchando contra la propaganda de Putin. Juntos esto será mucho más fácil de lograr. Y no me cansaré de recordárselos. Todos los que se suscriben a este canal tienen el cabello suave y sedoso, así que suscríbanse. En el mar de Azov atacamos las rutas internas de la logística rusa. En el Mar Negro, el golpe fue a las principales arterias de exportación. Es decir, en el Mar Negro la caza para Magyar será simplemente... Allí son auténticos monstruos reales. Los petroleros monstruosos que trabajan para Rusia son de las clases Handysize, Aframax y Suezmax. Es decir, si en el mar de Azov la capacidad de carga es de 7.000 toneladas, en el Mar Negro un Suezmax puede ser un petrolero de hasta 170.000 toneladas. Imaginen 30 petroleros del Azov. En su interior cabe un pez enorme y gordo que van a sacar por completo. Por eso, la salida de servicio de un gran buque marítimo en cuanto a efecto de carga es comparable al daño de decenas de petroleros fluviales. ¿Cuántos petroleros tiene Rusia en total? O mejor dicho, ¿cuántos petroleros atienden a la Federación Rusa? Bueno, revisé las estadísticas, hasta 100 petroleros al mes llegan a Novorossiysk. Pero después de que se abra la temporada de caza, el 90% de ellos simplemente se olvidarán para siempre de lo que es. Ahora, después de estos ataques, créanme, los propietarios de los petroleros los están dando la vuelta y regresando. Nadie quiere quedar bajo ataque. Por supuesto, habrá cabezas calientes, aventureros desesperados, pero su ímpetu será enfriado por los precisos drones ucranianos. ¿Quién querría perder un petrolero que cuesta decenas de millones? Ya les dije a los rusos que solo iba a empeorar. Lean el cuento antes de dormir. El de Pushkin sobre el pescador y el pez. Querían apoderarse del mar de Azov, se quedarán sin el mar de Azov y sin el Negro. Y finalmente, ¿qué puede oponer Rusia a esto? ¿Sacar la flota del Mar Negro? O mejor dicho, lo que queda de ella de Sebastopol a Novorossiysk. Entonces incluso los restos de esa flota serán destrozados por nuestros drones. Como escribió recientemente uno de los blogueros militares rusos, la flota del Mar Negro ya no puede protegerse a sí misma. Ay, 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 qué triste. En general, el traslado de la operación del Mar de Azov al Negro es la oportunidad de cerrar todo el corredor sur de exportación de petróleo de Rusia. Llévenle esto urgentemente al abuelo de Naftalina. Diapositivas a color con imágenes de victorias. Si no, se va a enfurecer. Va a desgastar todos esos tacones de 7 centímetros de tanto rabiar. Como lo dijo Lavrov hace poco, vamos a citarlo. Esto es peor que la piratería. Ni siquiera son piratas. Los piratas roban y se quedan con el botín, pero estos ni para ellos ni para los demás. Es terrorismo puro. ¿Quién te... En el hipódromo, de hecho, pregunta. A veces, de verdad, me sorprendo de lo absolutamente pura, increíble, tan cristalina estupidez que tienen estos individuos. Atacaron a Ucrania y se hicieron encima. Llevan 5 años sin poder lograr ni un solo objetivo y ahora gritan ¡auxilio! Resulta que Ucrania responde. Por lo menos deberían sentir vergüenza ante su propio populacho. Para ellos ya les pintaron puras victorias. Y ahora se quejan. ¿Cómo es posible? Ucrania responde. Sí, ¿y ahora qué hacer? Reúnan a la ONU, a la Lotería Deportiva, a quien sea. Llamen a las maestras de preescolar. Entonces apareció Patrushev.
Y declaró en medio de todo esto también como un demente, salta por ahí, Patrushev me recuerda a algún buitre, siempre está delatando, rondando, informando sobre lo que pasa en el Kremlin. Las fuerzas estratégicas nucleares navales de Rusia están en plena preparación para el combate, declaró Patrushev. Todas las amenazas provenientes de posibles adversarios se tienen en cuenta en los planes de desarrollo de la Armada rusa. ¿Quién desenterró a Patrushev? En serio. ¿Qué es esto? ¿Una especie de falso inicio del apocalipsis zombie? ¿De dónde salen todo el tiempo estas momias comunistas? Y se dieron cuenta de que esta noticia de Patrushev sobre que las fuerzas estratégicas están en estado de combate, ya a nadie le importa en qué estado de combate estén. Me parece que, por cierto, Patrushev es uno de los más fervientes partidarios de continuar la guerra y uno de los aliados más cercanos de Putin. Patrushev también probablemente piensa que falta poco, un poco más, y Rusia ganará. Si escuchas a Patrushev, está completamente fuera de la realidad, o sea, su retórica es así. Bueno, tal cual, como los escuadrones de Putin en entrevistas recientes. Obama tiene la culpa, Biden tiene la culpa, Occidente, Estados Unidos, Gran Bretaña y Estados Unidos quieren destruir Rusia. Somos una potencia indestructible, venceremos a todos y bla, 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 y ese guau, 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 miau, miau. ¿Qué tienen que ver Obama o Biden contigo? A ustedes se les ha dado el país más grande del mundo con tales recursos, ustedes lo tiraron todo por el inodoro, pero los petroleros no son todo. Los drones ucranianos, quiero decirles, son verdaderos artefactos extraterrestres. No solo pueden destruir la flota rusa, sino que también derriban helicópteros. Hay un video impresionante de cómo un dron ucraniano derriba un helicóptero ruso Mi-28 cazador nocturno. Vamos a verlo. Una maravilla. Después de ese impacto, inmediatamente se va de nariz hacia abajo. El helicóptero, además, fue derribado en el asentamiento de Vyasovo, esto es en la región de Belgorod, a más de 100 kilómetros de la frontera con Ucrania. ¿Saben? Otro detalle, derriban ese helicóptero como vieron sobre un campo. La cola se parte en dos de inmediato, y al parecer, la cabina cayó en espiral desde varios cientos de metros de altura. A diferencia del K-52, este Mi-28 no tiene un sistema de eyección completo, no tiene un sistema de expulsión, es decir, lo más probable es que la tripulación de dos personas ni siquiera alcanzó a entender cómo terminó en el concierto de Kobzon, y bueno, menos 20 millones de dólares por ese helicóptero. Bueno, por otro lado, si eres un cazador nocturno, entonces no tienes nada que hacer merodeando de día, ¿no? Y bueno, Ucrania y los ucranianos están realizando una verdadera hazaña. En cada episodio tenemos una colecta importante para las fuerzas de defensa de Ucrania. Hoy seguimos recaudando fondos para estaciones de carga EcoFlow para el batallón de sistemas no tripulados Favorit de la 107ª Brigada. El batallón cumple misiones de combate en la dirección de Pokrovsk, en la zona de Dobrópole, una de las áreas más calientes. Los combatientes grabaron un videomensaje para ustedes, por favor, véanlo. Ми, військовослужбовці 2-го батальйону безпілотних систем «Фаворит», виконуємо бойові завдання по знищенню ворога на Покровському напрямку та в районі Добропілля. Звертаємось до Бориса Тисенгаузена та спільноти каналу Бориса з проханням допомогти закрити збір на придбання зарядних станцій для АКБ ударних дронів. Разом ми велика сила. Разом переможемо. Слава Україні! Героям слава! Vamos a ayudar a nuestros guerreros. El enlace para donar está en la descripción de este video. Ahí están disponibles Mono, Privat y PayPal. Para quienes quieren ayudar desde el extranjero, el código QR siempre está en la esquina, por si acaso me ven en otro canal. Un agradecimiento especial, se los digo en cada emisión, de mi parte y de parte de decenas de unidades a las que ya hemos ayudado juntos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y al parecer los bots rusos aún no han recibido sus manuales, por eso aparecen comentarios como estos bajo el video de ayer.
Hubo otra oleada de bots rusos. Este comentario lo dejé a propósito, pueden encontrarlo ahí. Bueno, aquí en realidad nadie se esconde. Nick Zaharova, Mashenka y el comentario sí. ¿Por qué de repente nuestras refinerías de petróleo funcionan correctamente? Algunas están en proceso de recuperación, pero ahora las refinerías procesan aún más combustible debido a la gran demanda. Miren, Putin es un calvo hechicero. Él logra que incluso las refinerías que no funcionan procesen aún más petróleo. Bueno, y aquí, por cierto, una noticia relacionada para Zaharova Mashenka, o tal vez sea ella, no lo sé, del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Una noticia relevante. Rusia empieza a ahogarse en su propio petróleo, escribe Bloomberg. Debido a los ataques regulares a las refinerías, Moscú se ha enfrentado a un problema inesperado. Se extrae petróleo, pero no pueden procesarlo. Y es cierto, la extracción de petróleo continúa, pero no hay dónde procesarlo. Las refinerías están fuera de servicio, así que el petróleo crudo hay que almacenarlo en algún lugar. ¿Y dónde? El mercado está saturado. Según datos de Bloomberg, los volúmenes de refinación en julio cayeron al nivel más bajo en más de 20 años. Vaya, esto sí que es inoportuno. Para los rusos ha comenzado la segunda fase de la operación de sistemas de drones. Simplemente no tienen suerte. Pero ya saben, no pasa nada. Putin dijo que todo se va a normalizar. Los rusos deben confiar en Putin. Hay que apretarse un poco más el cinturón, aguantar un poco más. Rusos, solo un poco más, ya han aguantado 25 años y todavía hay que aguantar un poco más. Solovyov, por ejemplo, hace poco en su programa empezó a decir que en los años 90 hubo cosas peores. ¿Entienden para qué están preparando a los rusos? Que será peor que en los años 90. ¿Y para qué? Esa es una buena pregunta. Los rusos deberían hacerse esa pregunta antes de dormir. ¿Para qué es todo esto? Especialmente aquellos rusos que se quedan dormidos haciendo fila en la gasolinera. O aquí hay otro comentario, este de hecho es uno de mis favoritos. Al menos a Rusia todavía le quedan refinerías y a Ucrania donde están. Pues bien, en eso consiste la profundidad de la argumentación. Ustedes nos destruyeron nuestra refinería de petróleo aún en 2022. Y Ucrania reorganizó su logística de tal manera que ahora no tenemos refinerías, pero sí tenemos combustible. Y ustedes no tendrán ni una cosa ni la otra. Y aquí están las noticias del duro Chelyabinsk. En Chelyabinsk, un automovilista que no quería hacer fila por combustible disparó contra quienes intentaron detenerlo. Como resultado, el hombre herido en el abdomen terminó en el hospital. Bueno, la policía detuvo al conductor. O sea, ahí es como un verdadero salvaje oeste. Ya disparan en fila con ambas manos. ¿Qué está pasando? Saben, todavía no me he recuperado de los cuentos de ayer. Del FSB sobre Kyivstoner, sobre los drones, sobre los niños rusos, esa leyenda que se inventaron. Ah, por cierto, se me ocurrió una idea, me vino un pensamiento. ¿Y si eligieron a Kyivstoner simplemente porque en su seudónimo está la palabra Kiev? Saben, para que incluso aquellos que escriben los comentarios más, para que hasta los más profundos de los profundos entiendan quién está detrás de todo esto, y es Kyivstoner. Bueno, claro, para nosotros eso parece una locura, pero ellos perfectamente podrían haberlo inventado. En mi opinión, saben, el FSB solo puede competir en nivel de cringe con la Iglesia Ortodoxa rusa, aunque en realidad son prácticamente la misma estructura, así que no pueden competir entre sí. Hace tiempo que no hablábamos de la Iglesia Ortodoxa rusa, así que aquí tienen noticias frescas. En la Iglesia Ortodoxa rusa llamaron a los ataques de pánico un signo de esclavitud ante Satanás. Dicen que los verdaderos creyentes no sufren ataques de pánico. Oh, se activó la sucursal del FSB. Terceros, ¿por qué están entrando en pánico? 3 días haciendo fila, eso sí que es genial, eso es entretenimiento, eso es lo que Solovyov les dice, una verdadera atracción. Vuelve a los años 90. Otra noticia. En la Iglesia Ortodoxa rusa aconsejaron cantar salmos al volante para conducir sin accidentes ni retrasos. No es una broma, es literal. Noticias reales. Por supuesto, a estos curas de la Iglesia Ortodoxa rusa les traen incienso constantemente como si fueran baristas. Bueno, aquí en principio no hay que intentar entender la lógica porque no la hay. Por ejemplo, si les preguntas, ¿y cómo es que sus sacerdotes a veces también tienen accidentes? ¿Es que no creen? ¿O tal vez en ese momento no estaban cantando salmos? Por cierto, hay que rezar por Putin al volante. Por ejemplo, es el patriarca Kirill.
Llamó a rezar por el liderazgo de la Federación Rusa, es decir, por Putin. ¿Saben qué es lo más aterrador? Que si mañana ellos emiten un decreto para rezar al volante, al menos la mitad de los rusos lo hará. Así es. Y así llegó el problema de donde menos se esperaba. China detuvo las negociaciones con Gazprom sobre el proyecto Fuerza de Siberia 2. En Pekín exigen grandes descuentos en el gas, y China está ahí frotándose las manos. ¿Y qué se puede hacer? Cuanto peor esté Rusia, mayores serán los descuentos para China y más se llevará China. Las autoridades chinas están dispuestas a firmar el contrato solo si el precio es al nivel interno ruso, $50 por 1000 metros cúbicos. Imagínense qué giro tan inesperado. El precio, como para los rusos, entonces nos llevaremos su gas. Es decir, por el suministro a China a través del Fuerza de Siberia 2, Putin incluso tendrá que pagar de más del bolsillo de los rusos. Imagínense, a lo largo de la ruta de este gasoducto, en los asentamientos rusos no habrá gas porque no han podido llevar la tubería durante años. Y China, cruzando la frontera, por supuesto, recibirá el gas al mismo precio que los rusos dentro de Rusia. Eso sí que son maravillas de la economía. Sí, Putin decía que gracias a las sanciones, ahora, gracias a la guerra, la economía rusa se siente mejor que nunca. Para comparar, antes de las sanciones, Europa compraba gas ruso a $270 por 1000 metros cúbicos, ellos a 50, como exige China, pero eso no es todo. Otro puñal por la espalda. Cerramos la puerta para los rusos, anunció el ministro de Defensa de Hungría, Romulus Ruzin-Sendi. Hungría debe recuperar la confianza de sus aliados, y en cuanto a los rusos, les cerramos la puerta, declaró. No se olviden, cuando cierren la puerta, denle una patada a Orbán y mándenlo afuera también. Probablemente ya tiene una casita por ahí en la región de Moscú. En fin, el viejo Kabaev ya se las arregló bien. Pero ahora, todos los días habrá noticias sobre la destrucción de decenas de petroleros, pero ya en el mar de Azov. Petroleros enormes. Ahora sí que empiezan las aventuras para los rusos. Bueno, amigos, cuídense, cuiden a sus seres queridos, suscríbanse a este canal, no lo olviden. Y vamos a ayudar a nuestros soldados de la 107ª Brigada. El enlace para donar está en la descripción de este video. Y por cierto, ayer en una sola noche cerramos la colecta para un muy buen soldado, Yura, y sus compañeros. Yura está simplemente en shock. Hoy por la mañana escribió: estoy en shock, no me lo esperaba. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Y nosotros también le damos las gracias a él. Gracias, Yura, es gracias a personas como tú que Ucrania se mantiene en pie. Que tengan todos un día tranquilo y gloria a Ucrania.